like maybe 10% of the Spanish. Entiendo como el 10% del español. Olá a todos e todas, buenas tardes. Hoy empezamos la clase del módulo 5 con la profesora Abigail Harrison, que es profesora titular y consultora de pediatría y salud de los adolescentes del Departamento de Salud Infantil y del Adolescente de la Universidad de las Indias Occidentales y del Hospital Universitario de la Universidad en Jamaica. Así que la doctora Abigail Harrison tiene una amplia experiencia en términos de salud de los adolescentes y nos brindará la clase hoy acerca de la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas en la adolescencia. Esperamos que todos puedan participar enviando sus comentarios y preguntas en el chat. Y una vez más, muchas gracias, Dr. Harrison. Esperamos que la clase sea muy fructífera y agradecemos por su disponibilidad por estar aquí hoy con este grupo de enfermeros de Honduras. You have the floor. Thank you. Tiene usted la palabra. Gracias. Gracias, Bruna. Hablo muy poquito español, so I will speak in English. Así que voy a hablar en inglés. Buenas tardes a todos y todas. Es un gran placer estar con todos ustedes esta tarde. Bueno, es la tarde y entrando la noche y vamos a examinar la prevención y el manejo de enfermedades crónicas en adolescentes. Por favor, no tengan duda en interrumpirme en cualquier momento si tienen una pregunta o si desean aclarar algo, solo me avisan. Pueden levantar la mano si no veo la mano y si no tomo una pausa, entonces pueden simplemente abrir el micrófono para hacer su pregunta. Ahora, bien. Entonces, ahora avanzan las diapositivas. Vamos a ver la definición de una enfermedad crónica. Vamos a discutir el impacto de las enfermedades crónicas en él o la adolescente y también la familia. Y luego vamos a ver un poquito cómo uno puede enfocar el tratamiento para estos jóvenes en su práctica de todos los días. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Yo diría porque con las mejoras en la atención en salud, aumenta la carga de enfermedades crónicas en
la adolescencia, porque más de los niños con enfermedades crónicas que no hubieran sobrevivido, ahora viven hasta la adolescencia y tenemos más de estos jóvenes que requieren de nuestro apoyo e interacción. Una de las razones por las cuales hablamos de los adolescentes con enfermedades crónicas es porque la adolescencia de por sí es una ah, época difícil de sus vidas en cuanto a su desarrollo, cambian sus cuerpos, cambian sus cerebros y la manera en que experimentan la vida cambia. Y todo esto es un desafío, pero esto junto con una enfermedad crónica complica toda la tarea de negociar las tareas de la adolescencia. Bueno, ¿qué es una enfermedad crónica? Esencialmente es una enfermedad que interfiere en la vida diaria durante más de 3 meses al año o que requiere hospitalización durante más de un mes al año. Así que me imagino que todos en este curso hemos tenido una interacción con un profesional de salud, con un adolescente que cumple con esta definición. La definición de Perrin es que una enfermedad crónica es una que dura un periodo de tiempo considerable o que tiene secuelas que son debilitantes durante un largo periodo de tiempo. Entonces, primero es cuánto tiempo dura y también el impacto que esto tiene sobre sus vidas por un periodo largo. Así que, ¿cuáles son algunas de estas enfermedades? Diabetes mellitus, estas son cosas comunes en el Caribe y creo que también ustedes lo tendrían. Asma también, anemia falciforme, enfermedades neuromusculares y neurológicas, trastornos mentales, obesidad, cardiopatías congénitas, síndrome de ovarios poliquístico y por supuesto que VIH y SIDA. Algunas de estas son prevenibles, pero algunas no lo son y algunas no son prevenibles desde la perspectiva del adolescente. Así que la diabetes tipo 1, uno puede tener una predisposición genética y no puede hacer nada para cambiarlo. Lo mismo con asma y con anemia falciforme. En los adultos pueden cambiar la frecuencia en que tienen niños y hacer pruebas y no tener hijos con una persona que tiene estos genes o la anemia falciforme, pero es difícil. Uno se enamora de alguien y luego se da cuenta de que tiene esta enfermedad. Trastornos mentales, sí tenemos un poco de impacto para prevenirlos al mejorar el entorno en que vive el joven para reducir cosas como las experiencias adversas, abuso de los padres y de otras personas en sus vidas, tratar de reducir la pobreza. Estas son algunas de las cosas que pueden minimizar los factores de estrés en la vida de un adolescente para que uno tenga menos trastornos mentales. Sin embargo, hay algunos que son genéticos y uno no los puede evitar. Bueno, ahora para pasar al caso para debate. Yo quiero que examinemos un caso. Entonces, uno está en un espacio con un joven de 11, casi 12 meses, es el verano antes de empezar el instituto, el séptimo año. Así que uno está en esta posición. Desde hace semanas tienes un molestar picor vaginal y te bañas todos los días con agua salada, pero, pero te sigue picando y cuando te vas a bañar ves algo blanco en las bragas. Recuerde que tiene menos de 12 años. Su madre le dice que probablemente se trate de una infección por hongos, pero
ella decide llevarte al médico porque llevas 3 días levantándote por la noche para hacer pis. Y ella dice, bueno, vamos a ver qué está pasando. Entonces, ella le lleva al médico. Bueno, el médico termina su evaluación y le dice a tu madre, le dice a tu mamá, señora Thomas, no le gustará oír esto, pero parece que su hija tiene diabetes. Tendremos que enviarla al hospital para que reciba más cuidados. ¿Cuáles son algunos de sus pensamientos? Quiero escuchar lo que dicen ustedes. Ojalá que pueda escuchar la interpretación al inglés. Necesita seleccionar la interpretación y el idioma inglés. Hay una pregunta en español, voy a leerlo. Bueno, solo escucho el español. No estoy segura de que debería de escuchar el inglés. No estoy escuchando el inglés. Testing, testing. This is the English channel. Testing, testing. This is the English channel. Please let us know. This is the English channel. This is the English channel. Yay. Okay. I couldn't see it when I had on my slides. I was looking for it. Yeah, I have the English here now. The girl might think that it's because she hasn't been cleaning her clothes well enough. Someone else said they might be afraid it's for poor hygiene. And another said she I don't think that there is a clear explanation to either the mother or the adolescent about what they believe she has an Perfecto. Bueno, muy buenos comentarios y preguntas. Así que permíteme comenzar de una de las últimas preguntas. La pregunta es que si uno puede enfermarse de diabetes a esta edad. Sí, hay dos clases de diabetes. Hay diabetes tipo 1 que típicamente impacta a personas más jóvenes, niños y adolescentes. Eso es cuando comienza. Esto es diabetes con dependencia en insulina. Y luego está diabetes tipo 2 que afecta a las personas mayores de 40 y pico, 50 años y muchas veces sobrepeso, pero no siempre así. Lo que sucede con diabetes tipo 1 es muy similar a lo que conocemos con el diabetes común y corriente, digamos, de las personas mayores. Uno está en más riesgo de infección. Y es por eso que esta niña ahora tiene la infección de hongos y esta es una de las maneras más comunes en que una niña se presenta con diabetes. A good point that was raised was
Ahora, un buen punto es al simplemente escuchar la palabra de hospitalización, da mucho miedo tanto a madre como a la hija. Y el hecho que la adolescente ni siquiera entienda lo que es diabetes y que la madre no sabe ni siquiera que sea posible, porque mucha gente piensa que solo son las personas mayores que, que pueden padecer de diabetes. Un punto crítico que alguien señaló es que solamente están hablando a la madre, pero esto afecta más que nada a la adolescente. Sí hay que hablar con la madre, pero es sumamente importante que hable con el adolescente. Así que me gusta que alguien haya señalado esto. Bueno. Unos comentarios más porque siguen escribiendo. Excelente. Para una madre, Jennifer menciona acerca de la duda acerca de diabetes, que en realidad la madre puede cuestionarse cómo se relacionan los síntomas con la diabetes. Y Ana menciona que para la madre puede pensar que es muy grave, que Amália disse que o mensaje ha sido demasiado directo, incluso para la madre, y que una preocupación de la madre es porque tiene que tener que llevarla a un control permanente, lo que es difícil en términos de acceso a la atención. E também porque Jennifer disse que são diabéticos, pensam que não podem transmitir a enfermidade genética. Assim, quando os padres têm diabetes, que pensam acerca de transmitir a enfermidade a seus filhos. Gracias. Okay. Correcto. Bueno, buenos puntos y en absoluto. Él o la doctora que ha dado la información a la madre y al adolescente fue demasiado directo. Ojalá que después de hacer esta declaración inicial, toma una pausa y explica, como yo acabo de decir, que hay diferentes clases de diabetes, pero cuando uno tiene diabetes, le afecta al cuerpo de una manera que no puede controlar bien sus infecciones. Así que al igual que personas mayores que tengan diabetes, decimos que ojalá que no tengan muchas cortes y moretones porque esto tarda en curarse. Y sí, da miedo a los padres porque siempre se preocupa cuando pasa algo al niño y uno siempre piensa, es algo que yo he hecho mal, que ha resultado en esta enfermedad. Así que todas estas cosas van a ser consideraciones que tenemos que tener como el profesional de salud. Bueno, hablamos un poquito, bueno, hablamos de todo esto. Ahora, las enfermedades crónicas en la adolescente. ¿Por qué nos preocupamos? La adolescencia es una etapa muy crítica de desarrollo. Siempre hablamos de los primeros 1000 días de la vida, que realmente más o menos los primeros 3 años de vida es sumamente importante para asegurar buenos resultados después. Pero la próxima etapa más crítica es la adolescencia, en donde hay muchos cambios. Sabemos que hay cambios físicos, así que cambios de la pubertad, desarrollo de senos, el desarrollo del pene y también eh, pelo púbico, y también hay cambios en su salud emocional. Necesitamos manejar nuestras emociones y esto se pone a la prueba durante la adolescencia porque hay tantos cambios más y muchas veces el adolescente no puede manejar todas estas emociones todavía. Y luego también hay mucho crecimiento del cerebro, así que el cerebro no es más grande, pero sí cambia en cuanto a la manera en que se hacen conexiones. Estas redes neurales que
es la manera en que uno conecta la información en el cerebro, pasa por muchos cambios durante la adolescencia. Cuando vemos todos estos cambios y también todo lo que sucede con una enfermedad crónica, lo interesante es que tenemos una interacción bidireccional. Esto quiere decir que el desarrollo afecta la manera en que uno experimenta la enfermedad y a la vez tener la enfermedad crónica impacta al desarrollo, así que el uno impacta al otro. Ahora, hemos hablado de lo biológico. Algunas enfermedades crónicas resultan en que el adolescente experimenta, digamos, una pubertad postergada. Por ejemplo, con la anemia falciforme, puede tener el comienzo de la pubertad a una edad más avanzada. Cuando vemos diabetes, si uno es diagnosticado con diabetes a la edad de 6 años y se maneja muy bien el azúcar y la insulina, controla esto y uno toma el medicamento a tiempo, pero luego llega a la pubertad y la pubertad impacta las hormonas en diferentes maneras, así que estas cosas aumentan. Esto hace que el control de diabetes sea mucho más difícil. Y en este caso, la enfermedad es impactada por el desarrollo del adolescente. También hablamos de cambios de emociones, etcétera. Una cosa que puede suceder cuando uno tiene una enfermedad crónica, no importa cuál sea, si uno tiene que estar hospitalizado mucho, si pierde clases, a veces los adolescentes caen en lo que llaman el rol enfermo. Ellos llegan a ser la enfermedad y se definen por su enfermedad. Otra cosa que puede suceder es que los niños y adolescentes son un poco egocentristas. Esto quiere decir que todo es sobre mí. A veces cuando uno tiene una enfermedad crónica en donde hay mucha atención sobre la persona porque está enferma y gran parte de la atención de la familia es concentrado en este niño joven, esto prolonga esta etapa de pensar que uno es el centro de todo. Por el otro lado, cuando uno llega a ser adolescente y tiene una enfermedad crónica, una de las cosas que desean hacer los adolescentes es que desean ser como los demás adolescentes. Así que tomar los medicamentos, tener que cuidarse de lo que comen o dónde van o lo que hacen, les hace sentir diferente y no como parte del grupo. Y en esta etapa de desarrollo, nadie quiere ser diferente, quiere ser lo mismo que sus pares y quieren conectar con sus pares. Así que a veces no van a tomar más medicamentos, no pueden comer cierta comida, pero todos los demás lo están comiendo y dicen, bueno, yo también lo voy a consumir. Lo que a veces dificulta nuestro trabajo como trabajadores de salud es que los adolescentes, especialmente al principio de la adolescencia, no son buenos con el pensamiento abstracto. Esto es pensar más allá de este momento, sino que lo que sucede en 10, 30 o 40 años. A veces uno dice, tienes que tomar el medicamento porque de no hacerlo, algo se te va a suceder a los 40 años. El adolescente ni siquiera entiende lo que es tener 40 años, así que decirle que tiene que hacer algo ahora para tener buenos resultados en 40 años, pues esto es una pérdida de tiempo. No pueden manejar esa información. Desde el aspecto social, también tenemos que ver cómo pueden estos interactuar con sus pares. Yo mencioné esto antes. A veces uno piensa que, bueno, tiene una enfermedad crónica, no debe fumar ni tomar alcohol, pero a veces quieren hacer estas cosas para poder ser como los demás. Así que estas son las áreas que tenemos que ver en sus vidas. Hablamos un poco de esto ya, pero recuerden que hablábamos de la niña de 11 años. Se pueden imaginar el estrés si ella escucha
a los 11 años que tiene una enfermedad de que no había escuchado nunca. Esto puede ser abrumador para ella. Y luego ella escucha en el consultorio que tiene diabetes y ella se da cuenta de que tiene que estar hospitalizada. Puede ser que la madre o padre no puede acompañarla todo el tiempo. A veces va a estar sola con desconocidos. Solamente la enfermera, el médico, ella no nos conoce. Y sí, como buena enfermera, enfermero, la va a hacer sentir lo más cómoda posible. Pero esto le da miedo. Y dice en WhatsApp, estoy hospitalizada. ¿Quiere ella decirles que tiene diabetes? Quizás no, porque de esa manera ella sería diferente. Y muchos adolescentes no quieren que la gente sepa de sus enfermedades porque no quieren que le den un tratamiento diferente, no quieren que la gente sienta lástima hacia ellos. Y por eso no comparten esa información porque hay un estigma. That thinks that seizures are demons and so you've been possessed and that's why you're having seizures. Not that there's something wrong with the brain, but so a lot of people may say, well, I'm not telling anybody I have that because then they're going to think something is wrong with me. Or if you have depression or anxiety, a lot of people don't share those diagnoses because of the stigma around it, and they don't want people to step back away from them. The other thing that happens is that when you have a chronic illness, there's some Cuando ustedes tienen una enfermedad, hay preguntas que no tienen respuesta. Bueno, en nuestro país, nosotros podemos ser defensores. Por ejemplo, si a los 11 años le diagnostican a uno diabetes y uno quería ser soldado, siempre quería ser soldado, defensor de la patria. Si, por ejemplo, tal vez se pregunte uno, ¿por qué me dio a mí esto? Y la respuesta es, bueno, si uno como soldado no tiene acceso a comida, pues naturalmente los niveles de glucosa le van a bajar y yo puedo entrar en coma. Entonces, cuando uno quiere ser soldado, realmente eso va a ser difícil porque si tiene diabetes, si le baja la glucosa o tiene problemas, pues entonces le va a dar un coma. ¿Y qué tal, por ejemplo, a alguien le dicen que tiene glaucoma? Bueno, el glaucoma se puede tratar, pero si alguien quiere ser piloto y tiene glaucoma, tiene este problema en los ojos, pues va a tener un problema. Entonces, estos diagnósticos de estas enfermedades pueden afectar mucho las expectativas que ya tiene la gente. Es posible que si uno, por ejemplo, a los 30 años o a los 40 años le dan un diagnóstico, pues ya uno tiene los planes trazados. Porque está quizá en las primeras partes importantes de su carrera, pero a los adultos nos afectan mucho estos diagnósticos también. Pero eso, ¿qué quiere decir todo esto? Nosotros, como profesionales de enfermería, debemos preguntar, debemos ver cuáles son los cambios. Si hay ansiedad, ¿qué significan estos trastornos cuando la gente no se adapta a su enfermedad? Tenemos que ver por los adolescentes y por sus familias.
Y por supuesto también ocuparnos de los problemas de comportamiento, porque muchas personas o muchos de estos jóvenes quieren estar con lo que se llama ser parte del grupo. Y estas son algunas de las cosas que son signos y señales de alerta. Bueno, a veces, según la enfermedad crónica que tengamos, puede afectar el impacto, puede tener impacto educativo, social y profesional. Efectos en cognición y el aprendizaje que pueden ser sutiles, otros más obvios. Por ejemplo, si durante los primeros años de vida han tenido estos problemas, es posible que eso haya afectado la cognición y el aprendizaje. Es posible que estos jóvenes tengan mini derrames cerebrales que no se notan casi, pero entonces la capacidad cerebral baja y no está en el nivel que debería estar. Y eso lleva a un riesgo mayor de aislamiento social. Es posible que estos jóvenes no puedan participar en actividades recreativas y deportivas, pero habiendo dicho eso, a veces no siempre se justifica esa afirmación. Uno dice, bueno, estos jóvenes no pueden participar en este deporte. Pero bueno, tenemos que ver, por ejemplo, un paciente asmático puede quizá correr un poco, pero si el asma está bien controlada, pues a lo mejor puede hacer este deporte. No hay razón por la cual, por ejemplo, un joven con diabetes insulino dependiente no puede manejar bien sus niveles de azúcar. Pero por supuesto, siempre hay que tener una merienda a disposición. Entonces, nuestro papel como profesionales es darles lo mejor posible. Más tarde en ese periodo de adolescencia, obviamente todos estos jóvenes irán a tener un empleo para independizarse económicamente. Y tenemos que asegurarnos, por ejemplo, que los que tienen el VIH no se sientan aislados ni discriminados. Una enfermedad como el VIH ya no les impide funcionar normalmente. No se le debe preguntar a una persona si tiene VIH o no. Bueno, hay algunas preguntas y algunos comentarios que realmente no puedo hacer. Ahora vamos a poner algunos comentarios en el chat. Sí, aquí hay unos comentarios. Puede tener hijos y es un adolescente que aspiraba a tener hijos. Duele ver esas situaciones en los servicios de salud. Y hay otro comentario de Amalia que nos dice que es importante conocer estos factores. Es difícil lo que es difícil lo que les toca afrontar a nuestros adolescentes. Somos responsables como enfermeros de dar soporte a estas situaciones. Estamos formados para dar soluciones. Son los dos comentarios que tenemos hasta ahora. Excellent comments, excellent Excelentes comments. comentarios. Sí, a menudo la enfermedad crónica es sumamente importante. Hay enfermedades crónicas con las que usted puede ir por todas partes y nadie lo sabrá. Por ejemplo, si sus convulsiones están controladas, nadie lo sabe. Si su asma está controlada, nadie lo sabe. Pero definitivamente hay algo como lupus, donde existen cambios muy notables. Eso en realidad lo lleva a uno a considerarse diferente del resto. Y entonces ahí tenemos que ver cómo va a enfrentar eso una persona adolescente. Lo mismo, cualquier
enfermedad que reduzca la capacidad de la persona. Cada vez que uno le dice a una niña adolescente, no podrás tener niños, eso es sumamente difícil. Pero por otra parte, a veces hay enfermedades que no afectan la capacidad reproductiva de las adolescentes. Y a veces necesitamos simplemente decirles con claridad qué va a afectar y qué no va a afectar en caso de que estén preocupadas. Por ejemplo, las niñas pequeñas a las cuales se les tuvo que extirpar un ovario y ellas se preocupan que no pueden tener un embarazo. No lo dicen en voz alta, pero hablan de relaciones sexuales, si son normales. Dicen, ay, entonces yo tengo que preguntar, ¿te preocupa qué va a pasar contigo más tarde? Si vas a tener niños o no. Entonces uno tiene que empezar a discutir. Entonces ahí es cuando decimos un ovario es más que suficiente. Entonces hay que decirles, ¿hay alguna razón real por la cual debas preocuparte? Decirle que hay también otras opciones a esa niña. Quizá en ese momento no quiera saber nada de adopción, pero tampoco tenemos que darle todos los detalles. Pero simplemente si a los 12 años le dan a uno un diagnóstico así, la adopción no es la primera parte de la conversación. Uno habla más bien de cómo preparar a las niñas para enfrentar esa situación. Sí, un comentario más acá. ¿Queremos pasar? Adelante. Pergunta-se qual seria um plano de cuidados ideal ou mais apropriado para abordar integralmente a nuestros adolescentes crônicos. Right. So Sí, muy bien. Muy buen punto. Cuando uno trabaja con adolescentes, uno tiene dos cosas: el paciente o la paciente y la familia. A medida que transcurre el tiempo, pues sí, vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar a ese punto. Bueno, algunas de las cosas que nos deben preocupar son los riesgos específicos del desarrollo cuando tenemos más independencia, cuando tenemos más autonomía, y a veces cuando hay una enfermedad crónica hay limitaciones. Entonces, realmente, ¿cómo desarrollamos esta independencia en lugar de ser dependientes? También ese es un momento en que el cuerpo cambia mucho y a veces también se afecta la apariencia del cuerpo. Si uno tiene peso excesivo o poco peso, es posible que esté satisfecho o insatisfecho con su propia imagen corporal. Entonces, si hay insatisfacción con los cambios del cuerpo, también hay que explicar eso. Lo mismo las relaciones con el grupo de pares, con los compañeros. Y el concepto de que el desarrollo cognitivo nos lleva a decir quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Y hay que recalcar ese punto mucho. Bueno, otras de las cosas que pueden influir modifican el impacto de la enfermedad es la edad de inicio de la enfermedad. Si es antes de la adolescencia, tiene también mucho impacto en los padres y a veces baja las expectativas que tienen con respecto a sus hijos. Y eso también, a su vez, puede hacer que cuando los adolescentes lleguen a ese punto tampoco tengan buenas expectativas con respecto a sí mismos. La adolescencia es una etapa donde hay mucho riesgo de preocupación por la imagen corporal. Uno se pregunta
exactamente por cuántas fases habrá que pasar y eso tiene un impacto. Por ejemplo, a los 13 más que a los 18. Entonces, ¿cuál es la peor época para recibir un diagnóstico? Bueno, entre los 14 y los 16 años, porque realmente ya cuando la persona adolescente adquiere un poquito más de independencia y ya está lista para una separación familiar, entonces ahí ya cambia la enfermedad crónica y ahí es una época muy difícil porque hay problemas de adherencia, hay problemas de depresión, hay un comportamiento sexual de alto riesgo y es posible que se inicie el consumo de sustancias en esa edad. Y luego ya en la adolescencia tardía, si ya la adolescencia fue normal, si el diagnóstico pues ya se dio y ya los adolescentes han desarrollado su propia estima, pueden manejar mejor el diagnóstico con menos desafíos. Ya hemos hablado de que el tipo de enfermedad puede realmente modificar el impacto. ¿Cuánto dura? ¿Cómo afecta la movilidad? ¿Qué limitaciones de las actividades propias de la edad hay? ¿Cómo es el impulso sexual de los adolescentes, el funcionamiento fisiológico, la habilidad de tener una erección en los jóvenes? Todos estos puntos hay que mencionarlos. ¿Y cuál es el pronóstico de la enfermedad? Se preguntan, ¿toda mi vida va a cambiar con esto? Tengo apenas 17 años. ¿Y cuál es el impacto en mi vida? Y eso es difícil para los jóvenes, es difíciles de manejar. La mayoría de las enfermedades crónicas no afectan la libido ni la fertilidad. Sin embargo, debemos asegurarnos de asesorar a los jóvenes sobre los métodos anticonceptivos eficaces y adecuados según la enfermedad. Y según la enfermedad que tengan, unos métodos anticonceptivos serán más apropiados o no. Uno no puede darle, por ejemplo, la píldora anticonceptiva a una niña si tiene un problema que esa píldora va a afectar más. Entonces, ¿cuáles son los resultados adversos para la salud? Por ejemplo, si un joven tiene asma, pues no quiere exponerse al tabaco. Si tiene, por ejemplo, la anemia falciforme, eh, lupus y otras enfermedades, pues hay que ver exactamente qué es lo que más afecta a ese joven y a esa persona. Si uno tiene diabetes, no debe consumir bebidas alcohólicas. ¿Por qué? En realidad, uno tiene que ver exactamente cuál es el riesgo de hepatotoxicidad en estos casos. En los adolescentes, realmente hay que ponderar los cambios que van a tener más impacto. Bueno, aquí tenemos otro caso que se trata de aprovechar las oportunidades. Exactamente, tenemos acá un adolescente de 19 años atendido en la clínica. Se sabe que tiene el VIH. Toma antirretrovirales con buena adherencia. Bueno, a veces no los toma, pero bueno, en general buena adherencia. Y yo le pregunté exactamente cuál es la carga viral y no sabía. Bueno, a los 19 uno ya tiene que saber cuál es su carga viral si tiene el VIH. Pero este adolescente no me puede decir. El estado de ánimo es un poco decaído, pero las actividades son normales. Entonces, la oportunidad en este caso sería tener una conversación sobre los antirretrovirales, la carga viral, el sexo seguro, la profilaxis preexposición, etcétera. Bueno, sí, si a este joven le da bien, pero la razón por la cual yo fui más profundo en esta conversación es porque este joven no estaba seguro si quería tener novia, porque la última novia quería tener
relaciones sexuales, pero realmente no estaba seguro por causa de su diagnóstico. Nunca había oído hablar de la profilaxis preexposición. Entonces estaba pensando, bueno, si yo puedo hacer que mi carga viral sea indetectable. Todas estas preguntas estaban rondándole en la mente. Entonces, a veces uno tiene que ver exactamente cómo están las cosas y tratar de aprovechar las oportunidades para poder hacer entender estos puntos. Otro punto es, si usted nota que un adolescente como que está con un estado de ánimo muy decaído. Exactamente, ¿cómo se siente? ¿Qué tan cómodo se siente el adolescente con su enfermedad? Es posible que digan que sí, yo entiendo lo que tengo, pero en realidad no lo entienden. Entonces hay que ver, uno tiene que averiguar qué tan cómodo se siente con su enfermedad para poder entenderlo. A veces, por ejemplo, hablan del medicamento que toman, a veces ni siquiera sabe cuáles son los medicamentos. Y no expresan sus sentimientos. ¿Cómo se sienten con esta enfermedad? Es una enfermedad crónica, por supuesto. Se muestran enfadados, por eso. Y bueno, y a lo mejor dicen, yo estoy enfadado con Dios, dice un adolescente. Pero no pueden expresar realmente lo que sienten. Han dejado de hacer actividades que antes hacían por causa de esta enfermedad. Y yo en realidad, dice el adolescente, no tenía que dejar de hacer eso, pero lo dejé de hacer. Entonces, tal vez se están alejando de las actividades que solían hacer porque están deprimidos. Y luego, por supuesto, han hablado con sus amigos de la enfermedad. Si sus amigos no saben, entonces, pues uno como que no entra en ese grupo. Bueno, quiero que ustedes me envíen sus comentarios, sus sugerencias sobre esta diapositiva. En su práctica, qué cosas pueden ayudar en la forma en que los adolescentes enfrentan su enfermedad. Voy a hacer una pausa aquí para que me envíen sus comentarios. Sí, hay algunos comentarios que voy a leer aquí. Enfermidade para uma melhor maneira. Carol disse que é difícil quando uno é jovem e le dan esse tipo de notícia. É importante abordar a parte psicológica e apoiar-se em los especialistas, incluir ao núcleo familiar. Glenda disse que por isso é fundamental a consejeria especial, especialmente informar a clara e utilizar a linguagem adequada. Cláudia disse que lo mejor es la medicina preventiva, educar e informar a los padres, maestros y a nuestros hijos del cuidado sobre las enfermedades para un mejor resultado a largo plazo. Glenda disse que todo va de acuerdo con los criterios de elegibilidad en los métodos anticonceptivos y evaluar el riesgo-benefícios. E aí uma pergunta de Jéssica. Que conselhos nos poderia brindar para generar uma conexão com o adolescente e seus padres e que generem apego a seu tratamento e não neguem a enfermidade, já que isso Right, sucede so- muito a menudo. Right, so there are, so a Bueno. good, Realmente, en general, lo que queremos hacer con los adolescentes y los padres es una educación psicológica. Y esta psicoeducación es un punto muy importante. ¿Cómo funciona la enfermedad? Exactamente qué va a cambiar en esa persona que la tiene. Pero también explicarles a los padres
las fases normales del desarrollo en la adolescencia y explicarle, por ejemplo, al adolescente cuando quiere hacer sus propias cosas, cuando quiere estar con sus amigos, cuando quiere ser independiente, cómo tomamos las quejas que recibimos cuando toman esos remedios. Aquí este no es un periodo en que los padres deben enfadarse. Hay que preguntar, ¿has tomado tu medicina? ¿Te la tomas a diario? Etcétera. Especialmente si el adolescente tiene que tomar medicamentos por el resto de su vida. Eso es muy difícil. Decirle al adolescente, tienes que tomar esta medicina por el resto de tu vida, todos los días. Por ejemplo, si fuera para la tiroides, todos los días tienes que tomar esta medicina por el resto de tu vida y nadie quiere hacer eso. Entonces tenemos realmente explicarles a los padres que es normal que los adolescentes ofrezcan resistencia cuando uno les dice esto. No hay que pelear con ellos. Uno muy sutilmente puede llevarlos a donde quiere que vayan. Como ustedes ya saben, si ustedes tienen una pelea con un adolescente, usted no va a ganar. Y entonces cada cual va a tener su opinión en una pelea entre padres y adolescentes. Entonces, uno tiene que decir, nunca voy a argumentar ni a pelear con los adolescentes, voy a razonar. Y si hay muchos ánimos caldeados, uno tiene que decir, bueno, voy a volver a hablar de esto contigo más tarde. Tenemos que educar a los padres y a los adolescentes, lo que es normal, lo que se espera, cómo manejar la enfermedad y cómo la vida normal se puede ver afectada por una enfermedad. Y uno debe asegurarse de que los adolescentes reciban este mensaje, especialmente a nivel de la salud mental. Y, por supuesto, los grupos, la consejería de grupos es muy buena, la formación de grupos muy buena, especialmente, por ejemplo, cuando los adolescentes tienen un diagnóstico de diabetes tipo 1. Nosotros, por ejemplo, tenemos un médico joven en nuestro grupo que es insulino dependiente. Entonces, una persona así puede explicar a los adolescentes desde su propio punto de vista cómo pueden manejar sus emociones, cómo pueden manejar la enfermedad, y diciéndoles, yo he podido llegar a este punto de esta manera. Entonces, esos son los puntos y las sesiones que son muy importantes, que tienen gran impacto, porque si uno no tiene esa enfermedad, pues no tiene experiencia en manejarla muchas veces. Entonces, espero que con eso responda a sus preguntas. Y si no, por favor, escríbanme. Bueno, ahora vamos a cambiar de camino. Bueno, ahora vamos a ver el impacto para la familia y los padres. Bueno, los padres van a tener que luchar contra estos asuntos en la adolescencia, cuando son las afecciones crónicas. Bueno, esto puede ser toda una tormenta. Si uno va a empezar con argumentos no se puede uno comunicar. Uno no le está diciendo cuál es el mensaje. Los argumentos son normales, pero tiene que haber acá resistencia de los adolescentes. Eso es normal. Los adolescentes tienen resistencia. Sin embargo, aquí uno de los grandes desafíos es que los padres a veces se sienten culpables, sienten frustración, pues, especialmente cuando es con VIH, cuando un adolescente tiene el VIH simplemente porque contrajo esta enfermedad al nacer. Nunca he conocido a una madre que le haya transmitido el VIH a su bebé al nacer que no se sienta culpable años después. Ahí puede haber frustración. Y uno es padre de familia y uno quiere arreglarle la vida a los hijos.
Entonces también ansiedad es otro punto. Y muchas veces los padres tratan de cuidarse y no de cuidarse ellos mismos, pero no piden ayuda. Entonces hay que reconocer que ellos tienen estos síntomas y, y ustedes como profesionales de enfermería están en una posición para determinar cuándo lucha un padre de familia con estos asuntos. Si los padres de familia no reciben ayuda, ellos no pueden ayudar a sus hijos. Y por supuesto, lo que es obvio, que el cuidado de una enfermedad crónica es sumamente costoso. Eso es otro punto. Y por supuesto, los hermanos son los familiares olvidados, porque sí, uno dice, ah, sí, mis hermanos y tal, pero tenemos que recordar que los hermanos se preocupan si sus otros hermanos están enfermos, pueden sentir celos de ese hermano, tener mucho miedo. Va a morir mi hermano, mi hermana. También pueden estar, eh, sentir ira y resentimiento. Pueden tener vergüenza. A los adolescentes les gusta que todo sea normal, no quieren ser diferentes. Así que si uno tiene a un hermano o hermana que es diferente, puede que no quieren que otra gente lo sepa porque sienten vergüenza y a veces los padres están desilusionados de que el hermano se sienta vergüenza, pero es normal y tienen que lidiar con eso. Y a veces también sienten presión para ser lo que su hermano no es. Unos piensan que tiene que llevar la vida del hermano por él o por ella y también culpabilidad. Hay ejemplos en donde hay gemelos y uno sale VIH positivo y el otro no. Y no se pueden imaginar la culpabilidad que siente el adolescente sano. Es como que me siento mal. Casi es como que me siento mal que no tenga yo la enfermedad. Pero hay algunos beneficios. A veces el hermano o la hermana es más sensible, tiene más perspicacia. Algo pasó con mi sistema. Puede ser más sensibles, pueden tener más empatía y mejor perspicacia a la vida, la parte alegre y la parte triste, porque tienen que lidiar con diferentes situaciones, son más tolerantes, tienen mejores destrezas sociales. Puede ser increíble y por cierto, el nivel de compasión y paciencia es más grande. Yo creo que ya termina el problema. Mis disculpas. Ahora vamos a concluir porque creo que ya se me acabó el tiempo, pero para verlo desde la perspectiva del adolescente, esto es lo que los adolescentes quieren. Esto es lo que se encontró con investigación hace décadas, pero sigue siendo igual. Los adolescentes quieren estas cosas. Trátame como una persona normal. Intente de comprenderme. No me trates de forma diferente. Dame ánimos. Dicen, no me fuerce a hacer cosas. Y quieren opciones. A veces como profesionales en salud queremos decir que así tiene que ser, pero a veces no tiene que ser exactamente así. Podemos darles alternativas. A los jóvenes les gusta tener opciones. También quieren que su equipo médico tenga un sentido de humor, que sí, es difícil tener esto, pero hay que burlarse de esto de vez en cuando. Y quieren que seas competente, quieren que sepas lo que hace. Quiero dejarles con este neumónico que funciona en inglés. Dice threads, hilos.
mnemónico de Threads es algo que funciona en inglés entre los adolescentes sanos que están bien, y esto es algo que utilizamos con los adolescentes con una enfermedad crónica. Ahora, comenzamos a pensar primero en la transición. Yo no sé cómo es la situación en donde viven ustedes, si ustedes están en una clínica pediatra o una instalación de atención en salud, pasa de los niños a la adolescencia, es también una transición. Una de las cosas más importantes que tenemos que asegurar es que pueden resumir esto en 3 a 4 frases, porque si tiene que ir a ver otro médico, porque su médico está en feriado en Guatemala, no está en su lugar, no, es que el joven fue en un feriado en diferente lugar o se va a la universidad y está viviendo en otro lugar, necesita poder resumir que me puede explicar la enfermedad, cuándo me diagnosticaron, mis medicamentos, mis síntomas, etcétera. Necesitan poder resumirlo. En cuanto a la casa, quiero saber lo que sucede ahí y también cómo es la comunicación. Tenemos pacientes con VIH en donde solamente la madre lo sabe y este adolescente no se lo ha dicho a la tía, a los hermanos, así que uno necesita manejar esa dinámica familiar. También queremos saber los medicamentos que toma, la dosis, quién lo administra, si necesitan recordatorios, se acuerdan ellos mismos, saben dónde se guardan, o si a los 17 años la madre sigue sacando las pastillas de la botella y se lo da. Y si hay una sobredosis o si se salta una dosis, ¿por qué es porque se olvida o porque hay efectos secundarios y que no estamos preguntando sobre esto. También la educación, el alimento y el empleo. Vas a la escuela, curso, rendimiento y progresos. Trabaja, ¿dónde? ¿Cómo afecta esto su alimentación, su apetito? Es que el medicamento le permite aumentar de peso. Y si el diabetes está muy mal controlado, que está perdiendo peso, o si está en esteroides que le hace subir de peso y no le gusta cómo se ve, si hay gente que desea ser físicamente activa y otras personas que deberían de hacer ejercicio físico, estas son algunas de las preguntas que hacen falta hacer. También hay que preguntar que si tiene amigos, cuáles son sus actividades, y también tiempo en los medios de comunicación. Eso puede ser positivo, pero también negativo. Si pueden ver videos de YouTube con una persona que maneja bien la enfermedad, que ha pasado por momentos difíciles y que ahora le va muy bien. También hablamos de las drogas, que si los amigos o familiares consuman drogas, si ellos mismos consuman. Y también tenemos preguntas de tipo craft. Se pregunta que si tú vas en un automóvil con una persona que usa alcohol, encuentras que tus amigos te dicen que debes de reducir el uso, encuentras que lo estás utilizando solo es para controlar tus propias emociones o te metes en líos cuando lo utilizas. Estas son las consultas que se deben de hacer. Y luego hay preguntas acerca de la sexualidad, la seguridad, el suicidio y el sueño. ¿Cómo afecta su enfermedad a todas estas cosas? Así que hay que recordar hacer estas preguntas y allí voy a parar para ver si tenemos más preguntas. Muchas gracias, Abigail. Tiempo para seguir con más comentarios y preguntas, pero me gustaría, Abigail, que nos dijera muy brevemente cuál sería tu principal mensaje, un mensaje clave para las enfermeras en Honduras en términos de las enfermedades crónicas en los adolescentes. So I would say the main Yo point diría que el
punto más importante es eso del impacto bidireccional. Entonces, la enfermedad impacta a esta etapa de desarrollo del adolescente y también hay que recordar que la etapa de desarrollo también afecta cómo experimentan la enfermedad. El otro punto importante es recordar que ustedes son los que guardan la puerta, son las personas que están con ellos todos los días, los ven todos los días, tienen más oportunidad de conversar con ellos y usualmente no tienen miedo de la enfermera, así que ustedes les pueden sacar muchísima información y también les pueden brindar mucho ánimo y apoyo y les puede enseñar muchísimo. Esto puede tener un impacto grande. La investigación indica que solo hace falta una persona en nuestras vidas para darle apoyo, para tener un mejor resultado. Yo diría que muchas veces la enfermera o el enfermero es esa persona que puede tener un impacto enorme sobre los resultados para el adolescente. Así que deben reconocer su importancia, abrazar esto, divertirse con los adolescentes. Para mí son los mejores pacientes, pero tengo un sesgo grande. Pero esto es mi mensaje principal, que el desarrollo bidireccional y también el papel crítico del enfermero durante este proceso de desarrollo. Chat. Le agradecemos mucho por su participación, así como la participación de todas las enfermeras, los estudiantes de Honduras, por sus comentarios, preguntas. Quiero decirles que pronto se hará disponible la grabación de la clase en la plataforma para que puedan verla nuevamente y para los colegas que no lograron conectarse hoy. Así que una vez más, les agradecemos a todas, a todos y que tengan una buena tarde. Gracias, Abigail, gracias a todos. Un saludo, chao. Thank you. Bye, guys.